Vamos al grano, como dijo el dermatólogo. En el video anterior les expliqué cómo fue la cita que te da Migraciones para hacerte el biométrico. Y les expliqué que el biométrico básicamente es poner las huellas de todos los dedos, te dan una citación, te tenés que presentar, no podés faltar. Si llegás a faltar a esa citación, puede ser que rechacen tu caso directamente, porque ellos lo toman en cuenta como que la persona no está interesada. Lo único que hay que hacer es asistir a la cita en el horario que corresponde y es súper fácil poner las huellas. Eso fue todo. No me hicieron preguntas, no me hicieron nada. Ahora, ¿cómo fue el examen médico? Yo para el examen médico estaba un poquito asustado porque, a ver, hay algo en internet que juega en contra, que cuando uno mira muchos videos de YouTube y ve los videos de los abogados siempre te meten miedo, siempre. Te dice, por eso siempre les recomendamos que consulten a un abogado donde vivan. Claro, ellos son abogados, entonces ellos básicamente se están haciendo publicidad y te están invitando a que consigas un abogado para hacer el trámite. Hay muchas cosas que estuve aprendiendo durante todo este tiempo, averiguando, hablando con mi abogado, porque mi caso lo estoy haciendo mediante un abogado. Descubrí un montón de cosas que no sabía. El tema es que no hace falta meter un abogado tampoco. Te podés ahorrar miles de dólares si no metes un abogado. Está todo en internet, en la página de migraciones están todos los pasos a seguir. ¿Cómo fue el examen médico? Te piden más evidencia, y la evidencia, cuando uno revisa qué tipo de evidencia es la que te piden, es el examen médico. Te van a dar un listado que está en la página de internet del gobierno, donde están todos los médicos aprobados para hacer este trámite. Son cirujanos públicos. Entonces no lo podés hacer el examen médico por tu cuenta en otro médico si no está en la lista. Te dan un montón en la lista y vos podés elegir el que más te parezca. Lo que te recomiendo es que cuando lo hagas llames uno por uno, y no se olviden de esto porque a mí me estafaron con el precio, me mataron. La clínica que realmente me estafó con los precios está puesto en el número uno de la lista. Entonces, tiene muy buenas reviews, pero claro, ellos te dan un buen servicio. Cuando uno va, uno se siente cómodo con el servicio. Pero te matan con el precio, son unos ladrones sin vergüenza. Ahora les quiero explicar cómo fue mi examen médico. Mi examen médico básicamente fue, me tomaron la presión, me tomaron el ritmo cardíaco, me hicieron poner las manos así, mis dos manos así, el doctor puso sus puños, me hizo fuerza hacia arriba, yo tenía que hacer fuerza hacia abajo, es para ver si uno tiene problemas de articulación, musculatura y todas esas cosas. Después me hizo hacer lo mismo con las rodillas, me hizo tirarme para atrás, hacer fuerza con la rodilla, él presionaba mis rodillas para abajo. Eh, Eso fue todo. La verdad que fue una payasada. Me estaban cobrando casi $1000. Primero me dijeron que eran $300 por el examen médico y incluía el examen de sangre. Lo que hace, te sacan sangre para ver si tenés alguna enfermedad. Quieren asegurarse de que estés en condiciones de aportar para el país. Capaz de venir a Estados Unidos, radicarte en Estados Unidos y trabajar. O sea, no les sirve de nada traer una persona que se va a mudar al país y luego tiene tantos problemas físicos que no puede trabajar. Es básicamente eso. Lo que ellos quieren es asegurarse de que te mudes a Estados Unidos, te mudaste a Estados Unidos, pero vas a estar capacitado para trabajar y no vas a hacer una carga social. Ese es el punto más importante. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, ellos te dan la residencia, la green card, y a los 6 meses caes en un hospital o apareciste como de que estás pidiendo, estás solicitando la tarjeta de discapacitado para recibir los beneficios del gobierno. ¿Se entiende? Entonces ellos lo que quieren asegurarse es que la persona que se muda a este país está saludable para trabajar, contribuir y luego en el futuro ya envejecer y lógicamente tener las cosas que te corresponden, ¿no? Como a cualquier ciudadano. En realidad está bien, ¿no? Todos nos mudamos a este país, muchos yo me mudé por mi familia, pero muchos se mudan acá con el sueño de tener un mejor trabajo, ¿cierto? Todos creen que Estados Unidos es un buen país y en realidad es un buen país. No es mentira, es un país excelente, pero para que el país funcione tienen que existir ciertas reglas. Y una de las reglas muy importantes es que si venís de otro país te tenés que insertar en la comunidad y tenés que ser parte de ella. Tenés que aportar, tenés que ser respetuoso, tenés que respetar todas las leyes y de esa manera la comunidad funciona y de esa manera uno es bien recibido en este país. Ahora,
Este, el examen, si ustedes me preguntan, ¿hay que ponerse nervioso? Para nada, para nada. Sinceramente es un chiste ponerse nervioso por un examen de esto. Como te dije, me tomaron la presión, me tomaron, perdón, la presión, me tomaron el ritmo cardíaco, me sacaron sangre, me hicieron un análisis de sangre para ver si tengo alguna enfermedad heavy. Te piden las vacunas, tenés que, eso acuérdenselo siempre, siempre, siempre. Si quieren ahorrar dinero y están pensando en mudarse acá y todavía están en su país o tienen acceso a solicitarle a su país el récord de vacunación, lo necesitan 100%, tráiganlo, porque las vacunas acá son carísimas, son carísimas. ¿Por qué digo que me estafaron en esta clínica? Es porque ellos me dijeron por teléfono que eran $300 por las vacunas. Le pregunté cuántas vacunas eran. Me dijeron, son 4 para los adultos. Entonces dije, bueno, ¿no me van a cobrar nada más? No. Volví a llamar otra vez porque había perdido el número. Me dijeron lo mismo. Volví a hacer la misma pregunta, me volvieron a confirmar. Y cuando entré, el doctor me empezó a presionar y a decirme que yo tenía que darme más vacunas. Él creyó que yo no hablaba inglés, entonces como que me quería estafar. Me di cuenta, yo vengo de Argentina. En Argentina te estafan cada 2 segundos. Si no, miren la noticia de Argentina. Y, y el tipo me quería estafar, pero por todos lados, por todos lados. Y me estaba cobrando $600, me estaba cobrando el doble. Perdón, me estaba cobrando casi $700. Después le dije, no, me voy a hacer las vacunas en otro lugar. Y me dijo, entonces te tengo que devolver parte del dinero y vas a tener que sacar la cita otra vez. Y eso no lo pueden hacer, eso es ilegal. De hecho, el protocolo de cómo los médicos tienen que actuar está también en la página de migraciones y es público. Y ellos no lo pueden hacer, es ilegal. Entonces, cuento corto, yo estoy haciendo el trámite por mí y por mi hijo. Así que me hice mi examen ahí y después conseguí otro lugar. Y me cobró nada, nada, nada. Me cobró apenas $115. Así que imagínense, este doctor es un sinvergüenza, en esta clínica son todos unos sinvergüenza. Cuando le pregunté por qué no me habían avisado del valor de las vacunas por teléfono y en el mostrador, cuando les volví a preguntar por tercera vez en el mostrador, me dijo que porque la gente que trabaja en el mostrador no tiene esa información, ellos no manejan precios. Imagínense ustedes qué vulgar mentira, qué sinvergüenzas hay por todos lados. Se van a ir a Dubái, a China, donde quieran. Sinvergüenza el ser humano el ser humano tiene veneno en la sangre y por más que estés en el mejor país del mundo, siempre te van a querer estafar. Así que mi consejo es, no se pongan nerviosos, peguen un llamado telefónico a todos los médicos del listado, hagan su cita, háganlo lo más rápido posible si están en este proceso. Yo estoy tramitando la I-130. Mi consejo es ese, llamen a todos, los médicos del listado consulten precios, consulten todo con detalle y nada, ir a hacerse el examen es súper fácil. Se demoraron una semana en darme el examen. Entonces en esa semana yo averigüé en otros lugares y encontré uno de los médicos a los que yo había llamado y no me habían atendido el teléfono. Me atendieron finalmente y cobraron $115. Me quería morir. Imagínense, casi $1000 a $115. No me cobraron nada más. Le dije $115 por teléfono, sí, no me van a cobrar nada más. Sí, le mostré el récord de vacuna de mi hijo, que mi hijo se dio las vacunas acá en Estados Unidos por el tema de la escuela. Los niños no pueden estudiar si no tienen vacunas. Y, ¿cómo se llama? Me tomaron todas esas vacunas, entonces no gasté más en vacunas. Me aceptaron las que él tenía. Lo único que me pidieron era que le dé la del COVID, porque es obligación ahora para el gobierno pedir la vacuna del COVID también. Y las vacunas de adulto que te van a pedir son la de COVID. Te piden las 3 vacunas de COVID, acá se dan 3. Te piden sarampión, rubiola y tétano. Esas 4 son. Entonces, eso, gente. Si están en esto, emocionense. Yo estoy muy emocionado porque ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora solo me queda esperar. Mi abogado mandó
los resultados médicos y en mi página decía 11 meses de espera y hace 2 días la revisé y ya decía 4 meses, o sea, en una semana me bajó de 11 a 4 meses, así que el proceso creo que está saliendo mucho más rápido. Creo que no están solicitando entrevistas para personas que se casan, entrevistas con la pareja, esas entrevistas incómodas que uno conoce, que te dicen siempre los abogados que te van a hacer preguntas muy incómodas y bla, bla, bla. Los abogados de YouTube te mienten y te mienten porque te meten miedo. No es que solamente mienten, sino que te meten miedo, te hacen volver paranoico. ¿Para qué? Para que recurras a un abogado. De esa manera ellos se alimentan entre todos los abogados, se ayudan a tener más clientes y clientes y clientes, ¿entienden? Pero el proceso necesariamente no es que tenga que hacerse con un abogado, lo pueden hacer ustedes siguiendo las instrucciones de UCIS o sea, de migraciones y subiendo los datos online. Tenés todas las opciones para subir online, tenés todo detallado cómo el médico tiene que hacer el procedimiento. Leyendo todo eso, si lo lees y lo relees y lo relees, vas a ser tu propio abogado. Vas a ahorrar un montón de plata y no vas a gastar la plata que yo estoy gastando ahora. Así que, bueno, espero que les haya servido de algo el video. No se asusten. No quiero dar tanta vuelta. Era eso, es súper fácil el examen médico. Asegúrense siempre de tener el récord de vacunas. Se van a ahorrar mucha plata. Las vacunas mínimo van a gastar $300. Mínimo, mínimo. Y de ahí empieza, si encuentran los lugares más baratos y tienen suerte de encontrarlo por $300, van a gastar $300 en las 4 vacunas. Así que mejor, tráiganse sus vacunas de su país, récord de las vacunas, y si no, antes de tomar la cita con los médicos, dense las vacunas en lugares donde ustedes crean que es más barato, y eso, la mejor onda, la mejor, que les vaya bien, que les salga todo, que cumplan su sueño y nada, no se olviden de suscribirse al canal, por favor ayúdenme. Denle like al video, es gratis, solo tienen que darle like, dejarme un comentario, alguna pregunta que me quieran hacer. Yo me estoy informando muchísimo con este tema, así que si tienen preguntas, háganmelas. Voy a hacer yo creo que unos 4 videos más sobre este tema. Y uno de los videos que voy a hacer, voy a ir a entrevistar a un doctor que está en el listado del gobierno, ¿sí? Que está autorizado por el gobierno para hacer este examen. Y lo que quiero es que el doctor me explique correctamente qué es lo que se hace, ¿sí? Y les voy a dejar el dato porque es un doctor recontra honesto, no me acribilló con el precio, me cobró muy barato y es el mismo resultado, ¿me entienden? Entonces no pierdan tiempo y no malgasten el dinero con gente que es abusadora, con médicos de cuarta abusadores, que lo único que quieren hacer es sacarle plata a la gente, ¿me entienden? No se desanimen y denle para adelante. Así que como le van a dar para adelante, también le dan a suscribirse al canal. Ahí tocan la campanita para que les lleguen las notificaciones y le dan el like, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima.